te despiertas con la sensación de que alguien ya decidió algo sobre ti. No lo sabes, no lo ves, no lo firmaste, pero está ahí, como una sombra pegada al tobillo. El día todavía no empieza y, sin embargo, sientes que llegas tarde a un juicio que no te invitaron a presenciar. Abres los ojos, miras el techo, y por un segundo te preguntas si esa presión en el pecho es cansancio, o si es otra cosa, una deuda antigua con el mundo, sin recibo, sin fecha, sin explicación. La luz de la mañana entra como siempre, con la misma indiferencia. Hay una taza sin lavar, una prenda doblada a medias, una vida normal intentando parecer normal. Y justo cuando tu cuerpo está a punto de ponerse de pie, la intimidad se rompe. Alguien golpea, o alguien ya estaba dentro, da igual. Una voz afirma que estás bajo arresto. Tú, con toda tu lógica, preguntas por qué. La voz no responde. No discute. No aclara. Solo ocupa el espacio, como si el espacio fuera suyo. Ese primer choque es más filosófico de lo que parece. Porque lo que duele no es solo la amenaza. Lo que duele es el vacío del criterio. Si te dicen hiciste esto, tu mente sufre, sí, pero al menos tiene un objeto. Si te dicen estás acusado y nada más, tu mente se queda sola frente a una pared lisa. Y una pared lisa, cuando no hay salida, empieza a reflejar tu propio rostro. Ahí nace una culpa que no viene de un acto, sino de un ambiente opaco. Por eso el proceso de Franz Kafka sigue mordiendo la conciencia como si fuera una noticia reciente. En su primera página aparece una frase que parece simple y, al mismo tiempo, es un abismo. Alguien debió de haber calumniado a Joseph K. porque, sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Fíjate en la violencia discreta de esa idea. No empieza con un crimen, empieza con una sospecha. No empieza con una prueba, empieza con un ambiente que ya decidió. Y tú, al leerlo, reconoces algo, hay acusaciones que llegan como un golpe directo. Alguien te señala por algo concreto y tú puedes negar, explicar, defenderte, buscar hechos. Eso ya es duro, pero al menos tiene forma. Lo verdaderamente desorientador es lo otro, ser acusado sin causa, o con una causa nebulosa, o con un tú ya sabes. Ese tipo de acusación no busca información, busca que tu interior se reorganice alrededor del miedo. En sistemas opacos, la mente inventa culpa para recuperar control. Porque el caos es insoportable. Si no hay regla, no hay mapa. Y si no hay mapa, el cuerpo entra en alerta. Entonces la mente fabrica una historia, algo habré hecho, seguro mi tono, tal vez mi cara, quizás soy así. Y de pronto, sin crimen, ya existe condena interna. La culpa más eficaz es la que no necesita delito, solo necesita niebla. Lo kafkiano no es únicamente una oficina gris. Es la autoridad sin rostro. Nadie se presenta como soberano, pero todo manda. Hay personas que ejecutan sin decidir, hay decisiones que se toman sin rostro, hay trámites que avanzan sin que nadie parezca empujarlos. Y cuando el poder funciona como clima, tú no sabes dónde discutir, ni a quién mirar, ni a qué apelar. Solo sientes que algo te mide. Y aquí ocurre la invasión. Lo privado deja de estar protegido. El cuarto, la cocina, el silencio con el que desayunas, tu manera de hablar, todo puede convertirse en indicio. No porque tenga sentido, sino porque cuando la regla es secreta, cualquier cosa parece prueba. De pronto te miras desde afuera, como si fueras una escena que necesita justificarse. Empiezas a actuar tu propia vida. Ese movimiento produce una criatura psicológica muy particular, el yo que se explica antes de hablar. El yo que pide perdón por existir. El yo que se adelanta, que intenta ser impecable, que vive como si estuviera permanentemente en examen. Y no hace falta una prisión literal para que eso ocurra. Puede ocurrir en un trabajo donde te evalúan con frases vaporosas, donde faltó iniciativa significa lo que convenga ese mes, donde una reunión sin tema te deja el estómago apretado durante horas. Puede ocurrir, a veces la autoridad sin rostro se llama política interna. A veces se llama procedimiento. A veces se llama así se hacen las cosas aquí. Y cuando preguntas por qué, recibes una respuesta que suena neutral y, por eso, es peligrosa, es lo que hay. Esa frase es una puerta cerrada. Y frente a una puerta cerrada, la mente suele hacer algo terrible, golpearse a sí misma. Defenderse de algo concreto cansa. Defenderse de lo indefinido te consume.
Es como pelear con niebla. Cuanto más golpeas, más te cansas y la niebla sigue ahí, intacta. Por eso, en el mundo de Kafka, el tribunal no siempre aparece como un edificio solemne, se siente como una humedad. A veces está en un pasillo, a veces en una conversación banal, a veces en una mirada que no explica nada. El absurdo se vuelve normal y lo normal se vuelve sospechoso. Y entonces llega la frase que, en boca de una autoridad difusa, suena casi tranquilizadora y, por eso mismo, es escalofriante: usted está detenido, nada más. No hay explicación, no hay detalles, no hay mapa. Solo una etiqueta pegada a tu vida, como si tu vida pudiera seguir igual con una etiqueta así. Quiero que nombremos la reacción típica, porque ponerle nombre ya es una forma de aire. El primer impulso suele ser explicarse, justificarse, negociar. Dime qué hice y lo arreglo. Dime qué esperabas y me adapto. Suena maduro, suena razonable. El problema es que, cuando el criterio no existe o no se revela, esa disposición se convierte en una trampa, empiezas a ofrecerte como culpable con tal de que alguien te dé un mapa. La segunda trampa es intentar ser perfecto. Ser perfecto para una norma que no se pronuncia es como limpiar una mancha que cambia de lugar cada vez que pasas el trapo. Terminas limpiando tu piel. Terminas desgastando tu identidad. Y lo más cruel es que, en esa búsqueda, tú mismo te conviertes en acusador. Ya no hace falta una instancia externa, tú haces el trabajo por cuenta propia. Aquí aparece una pregunta incómoda, de las que no se responden con una frase bonita: si tú no sabes la regla, ¿por qué te sientes culpable? ¿Qué parte de ti prefiere sentir culpa antes que aceptar la incertidumbre? Porque aceptar la incertidumbre significa admitir algo que hiere el orgullo humano, que no controlamos el criterio con el que nos evalúan. Y eso da vértigo. Entonces la mente elige una ilusión más dolorosa pero más ordenada: soy culpable. Al menos así hay un motivo, aunque sea inventado. En este punto, el apellido Kafka pesa como una piedra en el bolsillo. Porque su mirada no solo describe burocracias, describe el modo en que la interioridad se deja gobernar por lo opaco. Y eso nos lleva a la pregunta filosófica central: ¿cómo sostener dignidad cuando el criterio no existe, o cuando existe pero se oculta? Dignidad aquí no significa orgullo ni arrogancia. Dignidad es algo más silencioso, la capacidad de no entregar tu centro a una regla que no se presenta. La dignidad es una frontera interior. Y esa frontera se pone a prueba justo en la primera sacudida, cuando la acusación cae sobre ti como un abrigo mojado, pesado, que no pediste. Piensa en una escena cotidiana. Entras a un lugar nuevo. Nadie explica las reglas, pero alguien te mira como si ya las hubieras roto. Escuchas frases vagas: hay que estar más alineado, hay que mostrar actitud. Nadie dice qué significa. Y una tarde llega un mensaje: tenemos que hablar. Sin contexto. Sin tema. Solo eso. Tu mente corre, revisa tonos, comas, silencios. No buscas verdad, buscas seguridad. Y, como no la encuentras, inventas culpa para sentir que al menos entiendes algo. Ese mecanismo también se activa en el espacio público. Hay un tipo moderno de juicio que no necesita togas, una reputación armada con recortes, una condena emitida antes de entender, una presión para explicarte de inmediato, como si el silencio fuera prueba. En ambientes así, mientras más te explicas, más parece sospechoso. Porque la defensa, cuando no hay criterio claro, puede sonar a confesión interminable. La acusación sin causa te roba dos cosas a la vez. Te roba el suelo, porque te quita estabilidad. Y te roba el cielo, porque te quita horizonte. Tu energía se va en interpretar señales, en descifrar gestos, en adivinar expectativas. Vivir se vuelve una lectura compulsiva de pistas. Y esa lectura no produce verdad, produce ansiedad. Si tú ya estuviste ahí, quizá recuerdes la sensación más íntima: la deuda con el mundo. No deuda por algo que hiciste, sino deuda por no estar a la altura de una expectativa que nadie formula. Es como deber dinero a una entidad que no manda factura. Y cuando no hay factura, tú inventas el número. Y casi siempre lo inventas hacia arriba, con intereses imaginarios. Así nace el yo endeudado, el yo que pide permiso para respirar. Ahora bien, no quiero quedarme en el espejo oscuro. Kafka no escribe para consolar, pero su claridad puede despertarte.
Si tú reconoces el patrón, ya no estás completamente dentro de él. Entonces, sin convertir esto en receta, hay 3 movimientos que pueden proteger tu dignidad. El primero es distinguir entre hecho y clima. Hecho es algo que ocurrió y que puedes describir sin adjetivos, una frase dicha, una tarea entregada, un límite cruzado. Clima es esa sensación de juicio que flota sin prueba. Cuando tú los mezclas, el clima se disfraza de hecho y manda sobre ti. Cuando los separas, el clima pierde parte de su poder. El segundo movimiento es pedir claridad cuando sea posible, con preguntas precisas. ¿Qué se espera exactamente? ¿Qué criterio se está usando? ¿Qué hecho concreto está en discusión? Puede que recibas evasivas, puede que recibas niebla, pero tu pregunta ya hace algo esencial, devuelve forma al mundo. Lo opaco odia la forma. Prefiere insinuaciones, porque así tú trabajas por tu cuenta. El tercer movimiento es construir un criterio interno visible. No para encerrarte en ti, sino para no quedar a merced de reglas fantasma. Ese criterio puede ser tu coherencia, tu respeto por tu palabra, tu esfuerzo medible en acciones concretas, tu capacidad de reparar cuando corresponde y de no pedir disculpas solo para calmar el ambiente. Un criterio interno no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en identidad. Porque hay un punto en el que la culpa deja de ser emoción y se vuelve personalidad. La persona no solo se siente culpable, se define como culpable. Y cuando eso ocurre, la vida entera se vuelve defensa. No queda espacio para el juego, para el deseo, para la curiosidad. Queda solo vigilancia. En ese momento, el proceso no está afuera, está adentro. Y esa es la victoria del opaco. En una página temprana, la sensación es que el personaje busca el lugar correcto para defenderse y nunca lo encuentra. Ese detalle, más allá de la trama, es una metáfora brutal, la obsesión por ser entendido por una regla que no quiere explicarse. Hay reglas que no buscan justicia, buscan control. Y si tú te entregas, terminas viviendo para el tribunal, aunque el tribunal no tenga edificio. Aquí llega una reflexión que quiero que se quede contigo, porque no está prestada, nace de mirar este mecanismo una y otra vez. La culpa sin crimen es un intento desesperado de pertenecer. Cuando tú te sientes culpable, sientes que existe una regla. Y si existe una regla, existe un lugar posible en el mundo, aunque sea como acusado. La culpa te ofrece pertenencia a un sistema, aunque sea una pertenencia amarga. Por eso es tan convincente. No solo duele, organiza. El gesto más humano, entonces, no es volverte perfecto para la niebla. Es recuperar el derecho de preguntar, el derecho de no saber, el derecho de no confesarte ante un tribunal imaginario. Es decir, con firmeza tranquila, puedo ser responsable sin vivir culpable. Si hoy sientes que hay un juicio sin rostro rondando tu vida, no te apresures a convertirte en tu propio fiscal. Mira el clima. Nómbralo. Pregunta por el criterio cuando sea posible. Y cuando no sea posible, cuida tu centro con un criterio propio, visible, humano. Kafka, con su lucidez áspera, nos deja esa advertencia sin necesidad de gritarla: el verdadero peligro no es el castigo, es la confusión que te moldea. Y si alguna vez te descubres pensando algo habré hecho solo porque nadie te explicó nada, recuerda esa primera sacudida del proceso, la acusación puede llegar primero y la razón después, o quizá nunca. La pregunta entonces cambia. Ya no es cómo pruebo mi inocencia, sino cómo protejo mi humanidad cuando el criterio se esconde. Si te surge, deja en los comentarios una situación en la que sentiste ese juicio sin forma y que hiciste para que no se volviera tu voz interior.